En las áridas tierras de Arabia, después de 1740, llegó un tiempo en que Najd era una región de tribus fragmentadas y reinaba la inestabilidad por todas partes. En ese contexto surgió un joven líder llamado Sultán Ibn Saud. Unificó Najd y en 1744 formó una alianza con el Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab que cambió el rumbo de Arabia. Era una nación que no solo transformaba su propia región, sino que también tenía el valor de enfrentarse a la mayor potencia de la época, el Imperio Otomano. Esta es la historia del Reino de Arabia Saudita. El siglo XVIII fue un periodo difícil e inestable para las regiones centrales de Arabia. Najd, que hoy es la región central de Arabia Saudita, en ese entonces no estaba bajo el control de ningún gobierno fuerte. Allí, las pequeñas tribus vivían según sus propias reglas, y cada tribu manejaba su propio sistema. No había presencia de ley, autoridad central ni de un líder nacional. Es decir, el sistema funcionaba completamente sobre tradiciones tribales y el poder personal. El mayor problema de esta situación era que Najd se convirtió en un campo constante de conflictos, disputas y venganzas. Las tribus a menudo luchaban por agua, pastos y rutas de paso. En términos modernos, la ley y el orden prácticamente no existían. La gente común vivía siempre con miedo e incertidumbre, porque en cualquier momento podían ser atacados. El comercio también se veía afectado, ya que los caminos no eran seguros. Ninguna caravana podía viajar con tranquilidad, ni una tribu moverse fuera de su territorio sin riesgos. En ese periodo no existía ninguna fuerza política capaz de unir toda Najd bajo un solo liderazgo. Aunque se mencionaba el nombre del Imperio Otomano, su control real era muy débil. Sus funcionarios tenían influencia solo nominal. En el terreno, las tribus eran los verdaderos gobernantes. Este colapso político y social en Najd creó la necesidad de un nuevo líder. Y fue precisamente este vacío lo que preparó el terreno para el surgimiento de Sultán Ibn Saud. En medio de la inestabilidad política y social de Najd, surgió una figura con liderazgo, valor y capacidad de planificación. Este era Sultán Ibn Saud, perteneciente a la familia Bani Saud. Su familia formaba parte de algunas de las tribus más influyentes y respetadas de Najd, pero en ese momento, incluso su tribu sufría divisiones y conflictos como las demás. A pesar de ello, desde niño, Sultán Ibn Saud destacó por su inteligencia, capacidad de tomar decisiones y su habilidad para unir a la gente a su alrededor, ganándose así un reconocimiento especial. Su ascenso no fue el resultado de un solo evento, sino de un desarrollo gradual de liderazgo. Durante su juventud comenzó a manejar los asuntos de la tribu, las pequeñas guerras y los conflictos locales. La gente lo seguía porque demostraba pensamiento firme y tomaba decisiones basadas en la ley islámica y la justicia tribal. Los habitantes de Najd percibieron en él cualidades esenciales para un líder en esos tiempos: coraje, honestidad y paciencia. El surgimiento de Sultán Ibn Saud representó una nueva era de esperanza para Najd. La gente comenzó a verlo como un líder capaz no solo de luchar, sino de sentar las bases para un futuro mejor. Fue en ese momento cuando el camino de la familia Bani Saud comenzó a expandirse, pasando de ser una pequeña tribu a influir en toda la región árabe. La situación deteriorada de Najd comenzó a cambiar realmente en 1744, cuando ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de toda la historia árabe. Fue la alianza entre Sultán Ibn Saud y el Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Sus pensamientos y objetivos eran diferentes, pero compartían un mismo propósito: crear una sociedad fuerte, unida y basada en principios islámicos. El Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab era un erudito islámico reformista. Su misión era eliminar las innovaciones religiosas, la idolatría y las tradiciones contrarias a la Sharia que se habían extendido en Arabia, y guiar a la gente de vuelta al verdadero monoteísmo y al camino del Corán y la Sunna. Su prédica era muy influyente, pero carecía del poder político necesario para llevar a cabo su misión por sí solo. Por otro lado, Sultán Ibn Saud contaba con visión política, el apoyo de su tribu y fuerza militar, pero necesitaba un líder religioso fuerte que la gente pudiera seguir de corazón. Cuando se unieron, comprendieron que si combinaban sus fuerzas podrían transformar toda la región árabe. El propósito de esta alianza era dividir claramente los roles. Sheikh Abd al-Wahhab se encargaría de la reforma islámica y la guía religiosa. Sultán Ibn Saud dirigiría la política,
el sistema y las campañas militares. Esta alianza no era solo un asunto de una tribu o de una región. Se convirtió en un punto de inflexión en toda la historia árabe, estableciendo las bases para un nuevo sistema, un nuevo estado y un movimiento renovado. Después de la alianza de 1744, comenzó un nuevo movimiento en Najd, que más tarde sería conocido como el Movimiento de Reforma Islámica. El objetivo de este movimiento no era solo un cambio político. En realidad, era una reforma religiosa y social cuidadosamente planificada, basada en las enseñanzas del Shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab. En ese tiempo, en muchas regiones de Arabia habían resurgido costumbres que chocaban con los principios fundamentales del Islam. La gente veneraba los santuarios de manera excesiva. Algunas tribus seguían antiguas tradiciones preislámicas. La idolatría, la magia, supersticiones y creencias en dioses y espíritus antiguos se habían infiltrado en la sociedad. En ese contexto, el Shaykh Abd al-Wahhab alzó la voz, llamando a la gente a regresar al verdadero monoteísmo, la oración, la caridad y la sunna. Sin embargo, la misión de la predicación sola no podía sostenerse. Era necesario un sistema, protección y apoyo político. Aquí es donde Sultán ibn Saud intervino. Integró el movimiento de reforma dentro de su política estatal, proporcionando al movimiento la fuerza que antes ninguna otra iniciativa había tenido. Este movimiento unió a la gente en torno a su identidad, su religión y su sistema de gobierno. Por primera vez, los habitantes de Najd sintieron que tenían un camino claro, unidad y liderazgo fuerte. Esta fue la base sobre la cual comenzó a desarrollarse el viaje hacia la formación del sultanato. Después del inicio del movimiento de reforma, la primera prueba real llegó en las regiones de Najd, donde las tribus locales habían gobernado durante siglos según sus propias reglas. Sultán ibn Saud sabía que, para dar verdadero poder a este movimiento, era necesario unificar Najd. Fue así como comenzó la serie de sus primeras batallas y conquistas. El primer paso importante fue Riyad. En ese momento, Riyad era el antiguo centro de la familia del sultán, pero había caído completamente bajo el control de otra tribu. Sultán ibn Saud planificó cuidadosamente su estrategia, preparó a su gente, antes de la batalla. Les aseguró que esta misión no era solo por tierra o poder, sino por establecer un sistema y una reforma. El día en que Riyad fue recuperada, por primera vez la gente percibió que un nuevo orden realmente se estaba estableciendo. Después de Riyad, la serie de conquistas no se detuvo. Sultán ibn Saud llevó a cabo batallas en Asim, Sudair, Wasm y otras regiones de Najd, consolidando su control. Estas victorias no se lograron solo con la espada, sino que una administración mejor, nuevas leyes y decisiones basadas en justicia empezaron a atraer a la gente hacia él. Estas conquistas hicieron de Sultán ibn Saud no solo el líder de una tribu, sino el líder central de toda Najd. Se había convertido en una potencia regional, y toda la región árabe comenzó a reconocer su nombre y su autoridad. La mayor prueba para Sultán ibn Saud llegó cuando el impacto de su movimiento comenzó a expandirse desde Najd a todo el mundo árabe. En ese momento, el poder político más grande del mundo musulmán era el Imperio Otomano. Por supuesto, cuando Najd surgió como un movimiento unido, fuerte y reformista, el Imperio Otomano lo percibió como una amenaza. Su control sobre Hijaz y otras regiones árabes existía solo de nombre, mientras que la autoridad real se había debilitado. Aún así, no querían ver cómo una potencia local crecía a su voluntad. Sultán ibn Saud sabía que, para mantener el movimiento, era necesario reducir la influencia otomana en Najd. El enfrentamiento entre estas dos fuerzas no era solo militar, sino también ideológico, territorial y de autoridad. El Imperio Otomano intentaba mantener el control a través de los gobernadores designados, mientras que Sultán ibn Saud unía a la gente mediante su tribu y la predicación reformista. Cuando las conquistas y el establecimiento de un nuevo sistema por parte de Sultán comenzaron a tomar forma, los gobernantes otomanos se dieron cuenta de que estaba surgiendo una nueva fuerza capaz de desafiar su antiguo sistema. Las batallas en Najd a menudo se enfrentaban a los gobernadores locales y sus seguidores. La estrategia de Sultán ibn Saud consistía primero en debilitar el apoyo otomano local para facilitar los enfrentamientos mayores posteriormente. Este choque demostró que Sultán ibn Saud y su movimiento no estaban limitados a una tribu o región,
sino que estaban preparados para enfrentarse incluso a la mayor potencia de la época. El mayor desafío para Sultán Ibn Saúd y su movimiento fue la región de Hijaz, que albergaba las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Esta región no solo tenía importancia religiosa, sino también estratégica y comercial para todo el mundo árabe. Llegar a Hijaz significaba establecer su poder e influencia en toda Arabia. Por eso, Sultán Ibn Saúd comenzó asegurando primero las rutas y regiones de Najd. La preparación para este viaje fue cuidadosamente planificada. Sultán Ibn Saúd se reunió con sus generales y líderes tribales, explicándoles el objetivo y la estrategia de la misión, y estableció contactos con la gente de cada región para formar alianzas. Era esencial controlar las rutas comerciales y las zonas montañosas, ya que el camino hacia Hijaz debía ser seguro y sin interrupciones. Además, se aseguró de que la población comprendiera que estas conquistas no eran solo por tierra, sino por establecer un sistema reformista y la Sharia. Una vez aseguradas las rutas, el ejército de Sultán Ibn Saúd comenzó a avanzar sistemáticamente por las diferentes regiones de Hijaz. Esta planificación y enfoque disciplinado hicieron que la conquista de Hijaz fuera más fácil y con menor resistencia. Esta campaña se convirtió en un punto de inflexión para él, ya que con el control de la Meca y Medina, su movimiento reformista y su poder político iniciaron una nueva etapa. El objetivo más importante para Sultán Ibn Saúd era controlar la Meca, ya que esta ciudad no solo era un centro sagrado, sino que también simbolizaba la orientación política y religiosa del mundo árabe. En el siglo XVIII, los gobernadores otomanos tenían un control nominal sobre la Meca, pero en realidad los habitantes y líderes locales mantenían su propia influencia tradicional. Sultán Ibn Saúd comprendió este desafío y preparó una estrategia cuidadosamente planificada. Primero organizó a sus tribus y generales, asegurando las rutas y los puntos estratégicos de Hijaz para que el avance del ejército fuera seguro y sin interrupciones. Su enfoque no se centraba únicamente en la conquista militar. Deseaba que el control de la Meca se lograra de manera pacífica, para garantizar tanto el apoyo de la población como la legitimidad religiosa. Cuando Sultán Ibn Saúd y su ejército llegaron a la Meca, se reunieron con los habitantes y les aseguraron que su objetivo era establecer reformas islámicas y un sistema basado en la Sharia, no simplemente conquistar tierra o acumular poder. Gracias a este enfoque, los distintos grupos de la ciudad no ofrecieron resistencia, y la captura pacífica de la Meca fue posible. Esta conquista fue un momento histórico, ya que no solo demostró la fuerza de Sultán Ibn Saúd, sino que también dejó claro en todo el mundo árabe que había comenzado una nueva era política y religiosa. Este hecho se convirtió en el mayor punto de inflexión de su misión. Después de la captura de la Meca, el siguiente gran objetivo de Sultán Ibn Saúd era Medina, la segunda ciudad más sagrada del Islam. Controlar Medina no solo era importante por su significado religioso, sino también por su importancia estratégica y política. La ciudad se encontraba en la ruta norte de Hijaz, y junto con la Meca, ambas ciudades definían el mapa político y religioso de Arabia. Sultán Ibn Saúd preparó cuidadosamente su estrategia militar y política para avanzar hacia Medina. Estableció contactos con tribus y líderes locales para que la captura de la ciudad fuera pacífica y evitara derramamiento de sangre innecesario. Este enfoque fue uno de los mayores aspectos de su liderazgo, ya que deseaba que el sistema reformista se estableciera en los corazones de la gente, no solo en el control del territorio. Cuando las fuerzas de Sultán Ibn Saúd llegaron a Medina, se reunieron con los habitantes y les aseguraron que su objetivo eran las reformas islámicas, no simplemente el poder o el control. Gracias a esta prudencia, los líderes locales decidieron no resistirse, y la ciudad quedó bajo el mando de Sultán. El control de Medina también era importante porque ahora ambas ciudades sagradas, la Meca y Medina, estaban bajo un mismo sistema y liderazgo. Esto se convirtió en un símbolo de legitimidad política y religiosa, y dejó claro en todo el mundo árabe que la misión de Sultán Ibn Saúd no se limitaba al poder regional, sino que buscaba establecer un sistema islámico unificado. El mayor logro de la vida y la estrategia de Sultán Ibn Saúd fue que, comenzando desde la región central de Arabia, Najd, estableció su poder e influencia hasta todo Hijaz. Sus disputas, conquistas militares y el movimiento reformista sentaron las bases necesarias para la formación de un Estado moderno. Sultán Ibn Saúd no solo controló una tribu o una región,
Creó un sistema, una ideología y un marco de autoridad central que nunca antes había existido en la historia árabe. Sus conquistas y su planificación estratégica demostraron que, cuando liderazgo, religión y estrategia militar se combinan, incluso una región pequeña puede convertirse en un ejemplo para todo el mundo. Unió a las tribus de Najd, controló la Meca y Medina, y organizó la sociedad mediante reformas islámicas. Todo esto fue resultado de su visión y planificación, y no se limitó a victorias a corto plazo. La misión de Sultán Ibn Saud se convirtió en una hoja de ruta para los líderes que lo sucedieron. Su hijo y el futuro sultán Abdulaziz adoptaron su marco y fundamentos, estableciendo formalmente el reino de Arabia Saudita. De esta manera, la estrategia y visión de Sultán Ibn Saud no solo fortalecieron el poder político y religioso de su época, sino que también sentaron las bases de un Estado moderno y centralizado para las generaciones futuras. Este fue su mayor legado,